título de este primer vídeo teórico es Consciencia emocional, y en él voy a hablar de lo que nos conlleva a los seres humanos el hecho de sentir emociones y necesitar expresarlas. Comenzaré explicando diferentes tipos de sufrimiento. Digamos que todo lo que podemos llegar a sufrir los seres humanos se podría encasillar o clasificar dentro de estos parámetros. Primero hablaré del sufrimiento que podemos experimentar con la situación, con lo que la situación que estamos viviendo o que hemos vivido o que tememos que vayamos a vivir nos puede provocar interiormente. Y luego después hablaré del sufrimiento con uno mismo, que tiene más que ver con cómo me interpreto a mí mismo, cómo me cuestiono a mí mismo, cómo me juzgo. Respecto a la situación, ante una situación que he vivido, me puedo sentir frustrado si no se ha cumplido una expectativa que yo tuviera, un deseo, un anhelo, algo que yo quería que sucediera, para lo que tal vez pues había puesto mucho deseo o me había esforzado mucho o había trabajado mucho en ello, no se ha cumplido, no ha sucedido, entonces puedo sentir frustración. Tal vez no es que no haya sucedido o que no lo vaya a conseguir, tal vez puede ser que no está ocurriendo en los términos que yo esperaba. Es algo que me está costando mucho más tiempo conseguir, mucho más tiempo lograr, se me está haciendo pesado, se me está haciendo sobreesforzado. Entonces muchas veces nos podemos sentir frustrados simplemente porque los tiempos no son los que quisiéramos, especialmente cuando nos sentimos impacientes. Y otra manera de sentirse frustrado es cuando queda evidente pues que aquello que deseábamos o anhelábamos conseguir pues no está a nuestro alcance por el motivo que sea. Las frustraciones están muy conectadas con la emoción de la rabia, enfado, enojo, existen pues muchas maneras de llamarlo, ira. Esto no significa que la frustración solamente se viva desde la rabia, también puede haber tristeza, puede haber miedo y puede haber otras muchas emociones en juego. Pero la emoción reina de las frustraciones es la rabia, el enfado que nos da que queríamos conseguir algo y no se ha dado, o que hemos tenido que vivir una experiencia que no era lo que hubiéramos deseado vivir, es rabia. Y sobre todo, la palabra frustración tiene que ver con expectativas, con aquello que hubiéramos deseado que sucediera, tiene que ver sobre todo con el deseo, con lo que deseamos que suceda, con lo que deseamos recibir, con lo que deseamos conseguir. Otra manera de sufrir ante una situación es la pérdida. Si en la frustración esperábamos conseguir algo, en la pérdida lo que nos ha ocurrido es que hemos perdido algo que era valioso para nosotros. Y la emoción reina en las pérdidas es tristeza. Puede ser la pérdida de algo nuestro, una posesión, una casa, un coche, un puesto de trabajo, incluso una idea, un sistema de creencias. Puede ser la pérdida de una persona, un ser querido, un amigo, un familiar, una pareja. Puede ser por muerte, puede ser porque se rompa una relación por una discusión, por una traición, por el motivo que sea. La emoción reina es la tristeza. Por supuesto, en las pérdidas también podemos sentir mucha rabia, podemos sentir muchos miedos. Entonces, ante una situación, si no se cumple algo que esperamos, nos frustramos, y si perdemos algo que tenemos y que es valioso para nosotros, pues sentimos pérdida y lo experimentamos especialmente con la tristeza. Y luego tenemos la preocupación y el pánico, ¿no? O sea, el miedo. El miedo puede ser desde una preocupación, si es algo que no quisiéramos que nos llegue a suceder, pero todavía falta tiempo, ¿no? Me puedo preocupar qué va a pasar el mes que viene en mi trabajo, me puedo preocupar qué le va a pasar a mi hijo en los exámenes, me puedo preocupar si mi pareja me va a abandonar algún día. Y el pánico es cuando ya la situación la tenemos delante, ¿no? Cuando ya está a punto de sucedernos eso, que o bien acabamos sufriéndolo, o bien acabamos resolviéndolo y nos escapamos, o nos acaban ayudando y evitamos que eso suceda. Vivir miedo se puede vivir desde la preocupación, si es algo que todavía falta tiempo para que suceda, si es que termina sucediendo, o pánico cuando ya es un peligro inminente que lo tenemos enfrente de nosotros.
Entonces, las maneras de sufrir serían desde la frustración, pasando por la pérdida y terminando con la preocupación o con el pánico. Y en la frustración está especialmente asociado a la rabia y la pérdida está especialmente asociado en la tristeza. En ambos, en la frustración y en la pérdida, cuando las hemos sufrido inevitablemente, necesitamos vivir un proceso de duelo. Aquí necesitaremos hacer un proceso de duelo por lo que hemos perdido. Y aquí, aunque no hayamos perdido algo, porque nunca lo hemos llegado a tener, sí que hay cierta pérdida al perder la ilusión, al perder la esperanza, a perder el deseo, a perder la meta, a perder la expectativa. O sea que en las frustraciones también es necesario vivir un duelo. Se viven duelos cuando las situaciones han terminado ocurriendo. Y con la preocupación, pánico, vivimos angustia, vivimos temor, vivimos ansiedad, porque hay incertidumbre. La preocupación, el pánico, siempre conlleva la incertidumbre de no sabemos lo que va a pasar. Aquí ya sabemos lo que ha pasado y es que no hemos conseguido eso que queríamos, y aquí también sabemos lo que ha pasado y es que lo hemos perdido, nos lo han quitado, ya no nos pertenece, ya no forma parte de nuestra vida actual. Y aquí es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces la frustración y la pérdida estarían muy conectados con lo que nos acaba de pasar ahora o con lo que nos pasó hace mucho tiempo. Podemos pasar mucho tiempo enfadados o podemos pasar mucho tiempo tristes, aunque sea una pérdida, una frustración de hace muchísimo tiempo, o puede ser una frustración, una pérdida de algo que nos acaba de ocurrir hace un minuto, ayer, antes de ayer, la semana pasada. Y aquí podemos sentir un pánico por algo que nos puede pasar dentro de un minuto, o una preocupación por algo que nos puede pasar dentro de un mes, 6 meses, un año, 10 años o el tiempo que sea. Entonces aquí voy a destacarlo, que sería la palabra incertidumbre. En el miedo hay una incertidumbre, hay una inseguridad, hay algo que no sabemos cómo va a terminar, si nos vamos a escapar, si nos vamos a salvar o si lo vamos a sufrir inevitablemente y tendremos que sufrir esas consecuencias. Esto a nivel de situación. ¿Y cómo nos podemos sentir los seres humanos con nosotros mismos cuando estamos sufriendo? Podemos sentir autocompadecimiento cuando nos posicionamos en el lugar de víctima. He sido víctima de una injusticia. Una injusticia que ha sido causada por otro ser humano que me ha hecho daño, por una institución, por un grupo de seres humanos o por la vida misma, si es, por ejemplo, pues vivir una enfermedad, tener un accidente. Es algo de lo que yo me autocompadezco, es un sufrimiento que siento injusto que me haya sucedido, que no hubiera querido que me hubiera sucedido. Entonces, por supuesto, se entremezcla con la frustración o la pérdida, pero es cómo me posiciono yo ante eso conmigo mismo. Me siento víctima. Y otra manera de posicionarse sería lo contrario, culpa. Culpa de culpable. Me siento culpable porque he sido el responsable de haber terminado sufriendo esta frustración, de haber terminado sufriendo esta pérdida, o de que en estos momentos, por no haber prevenido, por no haberme preparado, ahora tengo que vivir preocupado o con pánico a que algo me suceda. Entonces, en la culpa me hago responsable de una mala decisión, de no haber prevenido, de no haberme anticipado, de un error, de una equivocación. Yo soy el responsable. Y si no siento que yo soy el responsable, sino que el responsable es otro ser humano, un grupo de seres humanos, la vida en general, Dios, o una institución, el gobierno, los políticos, quien sea, entonces ahí entro en el autocompadecimiento y me siento víctima. Otra manera de la que me puedo sentir conmigo mismo es vergüenza, que es cuando me siento inapropiado. Me puedo avergonzar por algún rasgo físico mío, por ejemplo, pues si tengo una nariz muy grande, una nariz muy pequeña, unas orejas muy grandes, unas orejas muy pequeñas, estoy demasiado delgado, estoy demasiado grueso. Me puedo avergonzar por cualquier rasgo mío físico, me puedo avergonzar
por mi olor, por cómo huelo, cómo la gente me huele. Me puedo avergonzar por lo que creo que los demás piensen de mí. La vergüenza tiene mucho que ver con lo que yo imagino que los demás piensan. Me da vergüenza que piensen de mí que soy feo, que soy tonto, que huelo mal, que me enfado enseguida, que tengo mal carácter, que soy una persona débil, que soy una persona cobarde y lo siento inapropiado. Que piensen así de mí me hace sentir inapropiado. Y a veces no es que los demás estén pensando así de nosotros. A veces incluso los demás nos confirman y reafirman que no somos eso que nos da tanta vergüenza, que no somos tontos, que no somos feos, que no somos antipáticos, que no somos torpes, que valemos, pero es igual, porque al final también somos capaces de pensar fatal de nosotros mismos y sentirnos inapropiados, aunque los demás nos confirmen lo contrario. Siempre podemos pensar que nos lo están diciendo porque les damos pena, por quedar bien o por el motivo que sea. Y por último, nos podemos sentir con nosotros mismos desvalorizados, que tiene que ver con sentirse incapaz. Me siento desvalorizado cuando no he sido capaz de conseguir algo que yo quería. Entonces, muchas veces ante las frustraciones me siento desvalorizado por no haber conseguido lo que quería, o cuando tengo que pasar una experiencia de miedo, de incertidumbre, me puedo sentir desvalorizado porque si yo fuera más fuerte, pues no tendría que vivirlo con tanto miedo, o tendría más recursos, o tendría más capacidades. Tiene que ver con las capacidades, con cómo uno se siente con sus capacidades y cómo justifica aquello que sucede que le disgusta por no haber sido capaz de haberlo podido hacer diferente. Es diferente la culpa de la desvalorización. En la culpa hay una mala decisión o un error. En la desvalorización hay una insuficiencia, hay una incapacidad, hay un no poder estar a la altura, no tener la suficiente fuerza, inteligencia, simpatía, don de gentes, habilidades sociales. Estas son las diferentes maneras de sufrir que tenemos los seres humanos ante situaciones y, sobre todo, con lo que nos decimos a nosotros mismos precisamente ante estas situaciones que vivimos, ¿no? Si a mí me pasa algo que me genera un disgusto, un malestar, es algo que me incomoda, que me genera dolor, sufrimiento, tengo por un lado el dolor y el sufrimiento que me causa vivir esa situación y el dolor y sufrimiento que me causo a mí mismo ante cómo valoro esa situación que he vivido. Entonces aquí ya entramos en un término muy importante para desarrollar nuestra conciencia emocional, nuestra capacidad de poner etiquetas, palabras, encuadrar, esquematizar lo que estamos sintiendo. Aquí estaríamos hablando de emociones y aquí estaríamos hablando de metaemociones, es decir, cómo me siento respecto a cómo me estoy sintiendo. Me siento frustrado y me culpo por sentirme frustrado, o me siento frustrado y me siento víctima de estarme sintiendo frustrado cuando la culpa no es mía y he hecho la culpa a otra persona. Me siento frustrado y siento una desvalorización conmigo mismo por no haber tenido la capacidad de haberlo podido evitar, o me avergüenzo de mí mismo, ¿no? Entonces, esto es cómo me siento conmigo mismo y esto es cómo me siento ante las situaciones que vivo. Esta forma de sentir es prácticamente automática. Depende de nuestra historia personal, de lo que hemos vivido en nuestra infancia, de cómo hemos aprendido a manejar las experiencias desagradables de nuestra vida con el ejemplo que hemos recibido pues, de nuestros padres, de nuestros cuidadores. Para poder cambiar esta forma de sentir necesitamos hacer un gran trabajo interior. Pero aquí sí que podemos hacer algún tipo de cambio. Simplemente a veces es respirar, reconocer cómo me estoy sintiendo
ante esta pérdida que acabo de sufrir, ante esta frustración que se me acaba de dar, ante esta preocupación o pánico que estoy experimentando, y podemos intentar cambiar esta manera de pensar con nosotros mismos. ¿Cómo? Aquí es donde vienen todos los ejercicios que vamos a trabajar a lo largo de este curso, de sanar el niño interior, porque todas estas emociones las sentimos desde nuestro niño interior, y todas estas emociones de autocompadecimiento, de culpa, de vergüenza o de desvalorización van en contra de nuestro niño interior, o, en el caso específico del autocompadecimiento, es porque estamos sintiendo una gran pena, una gran lástima por lo que acaba de sufrir nuestro niño interior. Lo vuelvo a repetir, por si acaso no se ha comprendido. Lo que sentimos ante una situación, rabia, tristeza, miedo, pánico, esto me hace sentirme frustrado, lo vivo como una pérdida, como una desgracia, como algo que nunca se va a poder reparar, o lo vivo con una preocupación. Estos sentimientos tienen que ver con el niño interior. Y estos sentimientos es cómo tratamos a nuestro niño interior ante eso que está sintiendo. Si lo compadecemos, experimentamos autocompadecimiento. Es como si le dijéramos a nuestro niño interior: tienes razón, esto que te ha pasado es muy injusto, es horrible, esto no te tendría que haber pasado nunca. Entonces lo que hacemos con este niño es que cada vez tome más y más protagonismo por el sufrimiento que está ocurriendo, y entonces acaba sufriendo por lo que ha pasado, y acaba sufriendo también porque lo estamos mirando con cara de desgraciado, con cara de pena. Es como si miramos a un niño y le sentimos mucha lástima, ¿no? Y entonces el niño, vale, lo que me acaba de pasar es grave, pero si me miras así, se me hace más grave todavía. Entonces, luego hablaré del consuelo, que sería una manera de consolar a nuestro niño interior, teniendo empatía por él, pero no cayendo en la trampa del autocompadecimiento excesivo, porque entonces vamos a fomentar nuestro drama, vamos a recrearnos en nuestro drama, vamos a enfangarnos en nuestro sufrimiento con todo lo que eso genera. Y luego, por supuesto, cuando vamos en contra del niño interior, cuando nosotros mismos somos los que lo machacamos, lo podemos machacar desde la culpa. O sea, culparnos a nosotros mismos es como culpar a nuestro niño interior de lo que está sintiendo o de lo que no hemos sabido hacer mejor o peor. La vergüenza, si sentimos que este niño interior nuestro pues tiene algo como ridículo, como inapropiado, como extravagante, como bicho raro. La vergüenza está muy conectada con la expresión bicho raro. Esto es muy raro que te pase, esta cara que tienes, este comportamiento que tienes, eres extraño, eres raro. O sea, no te van a meter en la cárcel ni te van a castigar porque no es un crimen, pero sí que te van a mirar con una cara de extrañeza o con una especie de sensación de mediocridad, de desgraciado también, ¿no? Podemos sentir vergüenza de sentirnos desgraciados o de que los demás piensen que somos desgraciados. Y luego la desvalorización: este niño no es capaz de conseguir esto, es capaz de conseguir lo otro. No os preocupéis si todavía no lo acabáis de ir comprendiendo, porque esto lo vamos a ir viendo más veces a lo largo de este vídeo, los siguientes, y con los ejercicios seguro que se os aclara muchísimo. Otra idea que quiero comentar en este apartado es que los seres humanos tenemos un perfil de personalidad desde el que hay una serie de emociones que las experimentamos mucho, porque es como que tenemos mucho permiso para experimentarlas, y otras emociones no las experimentamos, pero no porque no las sintamos, sino porque no nos damos el permiso a sentirnos plenamente, y muchísimo menos ya poder expresar esas emociones. Entonces hay personas que pase lo que les pase, tienen cara de triste o sienten tristeza, porque es como su emoción reina. Sufren una frustración, tristeza. Pérdida, por supuesto, tristeza.
están preocupados, no tienen cara de ansiedad, tienen cara de tristes. La culpa también la viven desde la tristeza, por supuesto el autocompadecimiento, viven la tristeza con la vergüenza, con la desvalorización. Hay otro perfil de personalidad que es vivirlo todo enfadados. Son personas que, pase lo que les pase, se enfadan con la situación o tienden a enfadarse con ellos mismos ante la situación. Entonces su emoción reina es el enfado. El enfado que puede ser la ira, la rabia, el enojo, pues con todos sus sinónimos y variantes posibles. Y hay otras personas que viven muy asustados, ¿no? Es como que viven con mucho miedo las situaciones. A lo mejor lo que les acaba de ocurrir es que han sufrido una frustración, pero lo que les da más miedo, sufrir esa frustración y empiezan a imaginar lo que va a pasar después de haber ocurrido, ¿no? Es la persona que tiene miedo, todo lo siente proyectándolo hacia el futuro. Entonces no se permitirá sentir la tristeza, no se permitirá sentir el enfado. El enfado nos conecta con el presente, la tristeza nos conecta más con el pasado y el miedo nos conecta más con el futuro. Entonces dependerá mucho de nuestro perfil de personalidad, de cómo nos hayamos construido, el que vivamos las emociones desagradables desde la tendencia a la tristeza, al enfado o al miedo. Y ya para acabar también, muy importante, porque lo vamos a ver luego en vídeos posteriores, que vayamos comprendiendo que todo lo que se mueve aquí tiene que ver con dos grandes motivadores en el ser humano, con nuestros dos motores de acción, de pensamiento, que son el deseo y el miedo. Una frustración es un deseo que no se ha podido cumplir. Una pérdida es algo que nos hubiera dado miedo que hubiera sucedido, por supuesto la preocupación, el pánico, y cuando nos frustramos por un deseo que no se cumple o que no se va a cumplir, o cuando sentimos miedo, luego podemos cuestionarnos desde todas estas emociones. Detrás de todo ello siempre están los miedos y los deseos, lo que deseamos que ocurra y lo que tememos que ocurra. Lo que queremos que suceda y lo que nunca quisiéramos que sucediera. Miedos y deseos. Esto a nivel del tipo de sufrimientos que podemos experimentar. Y ahora, ¿cómo expresamos esos sentimientos? ¿Cuáles son los canales que tenemos los seres humanos para expresar nuestras tristezas, nuestras rabias, nuestros enfados y, por supuesto, también nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestras desvalorizaciones o nuestros autocompadecimientos? Tenemos principalmente dos canales, que son el cuerpo físico, cuerpo tangible, y la palabra, el lenguaje, el explicarlo, el hablarlo. Por cuerpo entendemos todo lo que tenga que ver con llorar, es decir, dejar que nos caigan lágrimas por los ojos, más todo lo que conlleva en la respiración el hecho de llorar, de entrar en llanto, todo lo que conlleva a nivel del aparato respiratorio, de todos los músculos que intervienen en la acción del llorar. Gritar, en algunos momentos gritamos de rabia, de desesperación, a lo mejor gritamos fuertemente o a lo mejor es un grito más contenido. Golpear, podemos golpear el aire, podemos golpear una pared o incluso en los casos más graves podemos llegar a golpear a otra persona simplemente para descargar nuestra rabia. No estoy hablando de defenderse, sino de que a veces uno desde la rabia golpea, y no porque se esté defendiendo, sino porque está enfadado o tiene un ataque de ira. Por supuesto, vamos a expresar las emociones gesticulando con la cara. La cara da mucho juego a expresar todas las emociones de alegría, de tristeza, de miedos, de rabia, incluso sentimientos muy profundos, con nuestra mirada, con la forma en que ponemos la boca, cómo abrimos o cerramos los agujeros de la nariz, la posición de la mandíbula, más levantada, más baja, ¿no? Las arrugas de la cara, el entrecejo.
con los brazos, gesticulando, movimientos, con las manos, los brazos, los hombros, con las piernas, especialmente en el temblar. Muchas veces la emoción del miedo provoca temblor, pero también podemos sentir temblor con la rabia cuando la estamos conteniendo y nuestro cuerpo tiene como un temblor. La tristeza, cuando una persona está a punto de comenzar a llorar, muchas veces comienza en un temblor o empieza a temblar la mandíbula hasta que arranca y puede llorar. O con movimientos de acunarnos, especialmente cuando nos estamos intentando autoconsolar a nosotros mismos o conteniendo a nosotros mismos y hacemos como movimientos de vaivén, como si nos acunáramos a nosotros mismos, como si nos meciéramos. Podemos expresar las emociones tocándonos a nosotros mismos, tocándonos la frente, qué ha pasado, o tocándonos para sentirnos, para darnos cuenta que eso que está, dónde estamos situados ante eso que está ocurriendo. Entonces muchas veces cuando tenemos emociones fuertes tenemos esa necesidad de tocarnos, ¿no? Sentimos muchas cosas en la cabeza, pues como para poder contener un poco todo lo que estamos sintiendo en la cabeza, en la frente, ¿no? Todo lo que sea preocupación, muchas veces es ponerse la mano en la frente, todo lo que sea como negación, enfado, ira, o desesperación, es como ponernos las manos aquí, tocarnos, cerrar los puños es una manera de tocarse también, cualquier manera, ¿no? O sea, incluso muchas veces necesitamos como masajearnos, como si nos quisiéramos limpiar de algo que nos está ocurriendo. Estos movimientos ayudan como a poder descargar esta energía emocional que estamos experimentando en el cuerpo. Y por supuesto, cuando estamos cerca de una persona, pues podemos querer desesperadamente abrazarla o que nos abracen, que nos cojan una mano, que nos tomen la mano. Pero aquí ya necesitamos, en este tipo de maneras de expresar con el cuerpo, la presencia de otra persona. Entonces, para expresar emociones necesitamos el cuerpo. Necesitamos los músculos, necesitamos los huesos, necesitamos la piel, necesitamos la respiración, necesitamos la voz, necesitamos el cuerpo, porque es el lugar que habitamos más directamente. También hay una manera de expresarse que es muy especial en los seres humanos, que es el lenguaje, la palabra, hablar, contar a alguien lo que nos está pasando. Y a veces, si no hay alguien para contar lo que nos está pasando, hablamos solos. Puede ser que hablemos solo a nivel de pensamiento. Es una manera de estarnos contando a nosotros mismos lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. O a veces incluso podemos hablar en voz alta solos. Parece muy ridículo hablar solo, pero la mayoría de seres humanos, en algunos momentos en su vida, o en muchos, se sorprenden a ellos mismos hablando solos en voz alta. ¿Y por qué no hablar con nosotros mismos en voz alta solos? Los ejercicios que vamos a explorar, muchos de ellos en este curso, van a posibilitar esa capacidad de que hablemos solos. Porque en el momento en que nos hablamos solos, no solamente nos desahogamos hablando, sino que también tenemos la oportunidad de escucharnos para comprendernos mejor a nosotros mismos. Y no siempre podemos contar con alguien o con otra persona para poder hablarle de lo que estamos sintiendo. Este es el trabajo que vamos a hacer de nuestras dos partes, ¿no? De nuestro adulto y de nuestro niño interior. Podemos utilizar nuestros pensamientos para culpar a nuestro niño, para autocompadecerlo más, para avergonzarlo, para desvalorizarlo, o podemos utilizar nuestro adulto para expresarle cariño, apoyo, afecto a nuestro niño interior y preguntarle qué es lo que está sintiendo, o incluso nosotros contarle a nuestro niño interior cómo se está sintiendo. Todo esto lo vamos a trabajar en los ejercicios porque son unas herramientas muy valiosas para aprender a gestionarnos emocionalmente, pero ya no solamente para gestionar las emociones del día a día o de los sucesos desagradables que nos puedan llegar a suceder. También podemos, a través de estos ejercicios,
de hablarnos a nosotros mismos desde nuestra posición de adulto a nuestra posición de niño interior, podemos sanar heridas del pasado, heridas que vienen de muy atrás. Incluso podemos ayudarnos a cambiar creencias limitantes que guardamos en nuestra estructura mental y en nuestra posición ante la vida y ante nosotros mismos. El lenguaje, para hablar de lo que sentimos, lo primero que necesitamos es vocabulario. Hay una serie de palabras que todo el mundo conoce lo que es tristeza, rabia, miedo, enfado, vergüenza, culpa. No estoy diciendo palabras que hay que buscarlas en el diccionario, pero otra cosa sí que es verdad, que hay personas que se saben, entre comillas, sabrían explicar lo que es una emoción y dar una definición de diccionario perfecta, impoluta, pero a la hora de entenderse a ellos mismos que están sintiendo eso, pueden tener un gran bloqueo. O sea, hay personas que saben lo que es enfadarse, pero les cuesta detectar en ellos mismos cuando están enfadados. Y si les cuesta detectar cuando están enfadados, difícilmente van a poder expresar el estoy enfadado. Entonces aquí vamos a tener que trabajar alimentando, ¿no? Haciendo un circuito entre el cuerpo y la palabra, porque el cuerpo es lo que nos va a mostrar exactamente lo que estamos sintiendo para que lo podamos expresar con palabras. Y cuando expresamos con palabras lo que estamos sintiendo, también facilitamos que el cuerpo, al sentirse acompañado, pueda seguir generando estos movimientos y estas gesticulaciones para seguir liberándose más. Entonces estos dos canales no sirven expresarnos de una manera o de la otra, no sirve hablar los sentimientos sin mover el cuerpo, solamente moviendo los labios y la boca. Cuando hablamos de sentimientos tenemos que hablar con cuerpo y con palabras, y esta conjugación de expresarnos corporalmente y verbalmente permite una gran liberación emocional, permite que esas emociones que experimentamos ante cualquiera de estos conflictos que nos suceden en nuestra vida o en momentos en que no podemos evitar ser tóxicos para nosotros mismos con nuestros pensamientos, poder expulsar, elaborar, digerir esa energía emocional y que no nos quede adentro estancada, petrificada, pues provocándonos síntomas físicos, enfermedades, depresiones, ansiedades y todo tipo de patologías. Entonces debemos de aprender a trabajar tanto con las emociones expresándolas desde el cuerpo y desde el lenguaje. Es como imaginaros una lavadora, ¿no? Es como en la lavadora se necesita agua y jabón para que la ropa salga limpia. Pues para digerir, integrar nuestras emociones, elaborarlas, necesitamos el cuerpo y necesitamos la palabra. Es importante tener noción, vocabulario de cuáles son las emociones. Y también es importante darnos cuenta de que estamos sintiendo eso, no solamente saber qué es el enfado, sino saber cómo registro yo cuando estoy enfadado, cómo sé yo que estoy enfadado. Muchas personas saben que están enfadadas porque empiezan a sentir una gran tensión en la mandíbula, otras porque se les cierran los puños. Entonces ahí uno puede darse cuenta de lo que está sintiendo a través del cuerpo. Vocabulario. Necesitamos metáforas porque a veces expresarnos no es solamente decir estoy triste, estoy enfadado, porque hay muchas maneras de estar triste, hay muchas maneras de estar enfadado, hay muchas maneras de estar preocupado, hay muchas maneras de estar incluso de desvalorizarse. Muchas veces ya no nos basta con decir palabras concretas que definan emociones y sentimientos, necesitamos frases enteras que representen una metáfora. Por ejemplo, si yo utilizo la metáfora me siento entre la espada y la pared, todo el mundo va a sentir o creer, o no todo el mundo, o casi todos, que estoy hablando de algo que tiene que ver con la emoción del miedo, ¿no? Me siento entre la espada y la pared, me siento acorralado, estoy asustado, estoy atrapado, estoy inquieto, hay una incertidumbre, no sé qué es mejor ni qué es peor. No todo esto podemos
interpretar a través de una metáfora que es una sencilla frase, ¿no? Me siento entre la espada y la pared. Entonces es muy importante la capacidad de metaforizar nuestras emociones, porque muchas veces no nos bastará decir estoy acorralado, necesitaré decirlo de una manera más escenificada, y las metáforas ayudan a escenificar esas emociones, ¿no? Daros cuenta cómo se parecen, pero no es lo mismo decir estoy acorralado a decir me siento entre la espada y la pared. Acorralado es como más sensación de cómo me siento a nivel del cuerpo, a nivel de mi aparato respiratorio, a nivel de... Y me siento entre la espada y la pared, me ayuda ya no solamente a elaborar lo que me está ocurriendo en el cuerpo, sino también lo que me está ocurriendo a nivel de mente, ¿no? Como que decida lo que decida, ¿no? No siento que me vaya a poder ayudar o me vaya a poder salvar de esta situación. Entonces las metáforas ayudan a elaborar las emociones desde la mente, desde el pensamiento, ¿no? El decir palabras está cerca del cuerpo. Siento rabia, siento desesperación, siento ira. El decir metáforas se acerca a la mente. Me siento entre la espada y la pared. Me siento como si estuviera solo en el desierto. Me siento como si me hubieran tapado la boca. Me siento como si estuviese a punto de explotar. Entonces está conectado, por supuesto, con el cuerpo, pero ayuda a entender un poquito más a nivel mental qué está viviendo esta persona emocionalmente también desde sus pensamientos. Y otra manera de expresarnos emocionalmente a través del lenguaje son comparaciones. Compararnos con otra persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estamos hablando de cómo nos sentimos y le decimos a esa persona, ¿te acuerdas cómo te sentiste tú aquel día que perdiste 20 euros y no los encontraste? Pues así me siento yo ante esto que me acaba de ocurrir. Entonces, si conocemos a la persona que tenemos enfrente, con la que estamos hablando de nuestros sentimientos, y conocemos su historia, porque hay confianza, porque hay vínculo, porque hay relación, muchas veces utilizamos la comparación de lo que tú sentiste un día para que entiendas cómo yo me estoy sintiendo ahora. Esto sucede mucho, especialmente en las relaciones de pareja. ¿Te acuerdas? Podemos utilizarlo bien o podemos utilizarlo mal, en forma de reproche. ¿Te acuerdas aquel día que me dijiste tal? Pues ahora tú me has hecho sentir de esa manera. Entonces también es importante ahí darse cuenta desde qué lugar uno usa estas comparaciones. Si lo hago para comunicarme bien y que se me entienda, o lo hago para aprovechar y vengarme un poco del otro si le guardo un rencor o un resentimiento. Entonces, a nivel de lenguaje tenemos vocabulario, tenemos metáforas, tenemos comparaciones, y todo esto nos ayuda a elaborar las emociones en un nivel que está muy cerca de lo mental. Y también el cuerpo pues nos ayuda a elaborar las emociones a un nivel que tiene más que ver pues con lo visceral, ¿no? El niño interior, volviendo al niño interior, donde más experimenta las emociones es a través del cuerpo, Y esto es bueno para poder desahogarse, desfogarse, pero para generar comprensión profunda, y que no quede únicamente como un desahogo corporal, es necesario la palabra. Es necesario verbalizar y explicar y argumentar lo que nos está sucediendo, porque gracias a la palabra vamos a conseguir que una situación desagradable que nos ha ocurrido encaje dentro de lo que sería nuestra historia personal, ¿no? Imaginaros que vuestra vida está toda escrita en un libro de todo lo que habéis vivido hasta el momento presente. Todo está escrito. Si no hemos podido verbalizar las cosas que hemos sentido, porque no hemos sabido, porque no había nadie que nos ayudara a verbalizarlo, esos episodios de nuestra vida quedan como páginas en blanco
o como páginas incompletas. Entonces, el tener mucha parte de nuestra historia de vida sin haberse verbalizado, sin haberse argumentado, es como un libro muy incompleto, donde faltan muchas piezas, ¿no? Muchos trozos. Imaginar estar leyendo un libro y que te encuentras una página en blanco, un párrafo que falta, ¿no? ¿Cómo rompe esto el ritmo de saber quién es uno mismo y de saber qué lugar ocupo en la vida y de entenderme a mí mismo si tengo un montón de páginas en blanco por muchas cosas que no he sabido expresar, no he sabido decir, porque no me han dado educación emocional o porque porque necesitaba un acompañamiento y no lo he recibido, o por lealtades familiares de que no se puede hablar de esto, por tabús, por secretos. Entonces necesitamos el cuerpo como más para descargar la emoción a nivel de energía, y necesitamos la palabra para que quede bien escrito en nuestra historia personal lo que hemos vivido, y si está bien escrito, ahí ya no hay agujeros, ya no hay espacios en blanco. Entonces eso no tendrá tanta fuerza para nuestro inconsciente, no nos generará tantos autosabotajes, no nos limitará en nuestro estado de ánimo en el día a día, o no nos impedirá hacer cosas que deseamos hacer y tenemos los recursos para hacerlos, sobre todo a nivel de autosabotajes, autolimitaciones y creencias limitantes. Entonces, ya para terminar, tenemos cuerpo y tenemos lenguaje, y no nos vale o una o la otra, necesitamos compaginar los dos. Para aquí lo que necesitamos con el niño interior es darle libertad. Y libertad significa, exprésate, significa construir un espacio y establecer un tiempo para que eso pueda darse. Por ejemplo, cuando nos vamos a nuestra habitación a llorar todo lo que necesitamos llorar, o cuando nos vamos a hacer terapia, o cuando quedamos con un amigo o una persona querida para poderle contar lo que nos ha pasado. Configurar un espacio y un tiempo en concreto para que se pueda desarrollar todo eso emocional, para poderlo gestionar con el cuerpo, para poderlo hablar también, pero especialmente con el cuerpo. Necesitamos libertad. Darle esa libertad, construir ese espacio y ese tiempo para que ese niño pueda expresarse. Y a nivel de lenguaje muchas veces no basta con dar espacio y tiempo, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. A los niños pequeños no tienen tanto vocabulario como un adulto para poder expresar lo que están sintiendo. Y pueden decir palabras que a lo mejor no son las acertadas. Pueden decir que se sienten tristes cuando en verdad están enfadados. O pueden decir que tienen miedo cuando en verdad lo que tienen es rabia o están tristes, ¿no? Entonces, sobre todo también a la hora de configurar metáforas, un niño le va a costar mucho más construir metáforas que a un adulto, ¿no? Entonces ahí es como un trabajo de que el adulto se deja sentir las emociones a través del cuerpo, que son las emociones de su niño interior, le pone palabras a esas emociones y luego se deja sentir si ese niño interior resuena con esas palabras y si estoy en lo cierto, es así como me estoy sintiendo, ¿vale? Para que nos podamos expresar con el cuerpo necesitamos un espacio y un tiempo en que podamos hacerlo, un lugar que nos dé cierta seguridad, y si no, pues hacerlo como salga. En un accidente de coche, pues a veces vas a tener que expresar ahí mismo, no vas a esperar a llegar a casa, dependiendo del nivel de ansiedad o de trauma que tengas con ello. Y con el tema verbal es muy importante explicarle a nuestro niño interior cómo creemos que se está sintiendo, pero luego buscar la resonancia con el cuerpo para ver si es verdad que estamos acertando. Entonces esto favorece la conexión entre el adulto y el niño, y cuando el niño se sienta más escuchado, más comprendido, más atendido y más acompañado por el adulto, le va a ser mucho más fácil expresar y comprender lo que está sintiendo. Entonces
no vamos acumulando trauma, no vamos acumulando páginas en blanco en el libro de la historia de nuestra vida, y sobre todo no vamos acumulando tensiones musculares, energía estancada en nuestro propio cuerpo que nos puede llevar pues a enfermarnos o a vivir con dolores crónicos o malestares de todo tipo. Y con lo que hemos visto en el apartado anterior, ya podemos diferenciar o distinguir dos niveles de consuelo diferente. Tenemos un nivel de consuelo que sería un consuelo superficial. Por consuelo me refiero al expresar emociones para liberarnos de ese dolor, para poder integrarlo, para poder procesarlo y no quedarnos atascados con ese sufrimiento, que ese sufrimiento no se quede petrificado en nosotros y en nuestro ser. Tenemos un nivel que es el nivel superficial. Para mí sería un sinónimo de este nivel de consuelo es cuando quieres calmar a alguien, cuando quieres animar a alguien, cuando quieres tranquilizarlo. Es superficial en comparación con otro nivel que sería el consuelo profundo. Desde este consuelo profundo se producen cambios en el propio ser. Vamos por partes. Consuelo superficial, calmar, tranquilizar, animar, desahogar, serían como sinónimos que podemos utilizar. Es cuando una persona, con su cuerpo, con sus gestos y con su discurso, con lo que habla, tanto si es con otra persona como si es solo, experimenta, se deja sentir esa tristeza y esa desolación, que puede ser lo que esté sintiendo más presente en ese momento, el enfado o el disgusto, o la preocupación y el pánico. Miedo, pánico sería como dejarse temblar, dejarse, ¿no? Es como poder hacer algo con ese miedo, que no quede uno como paralizado o estático, ¿no? Sino poderle dar salida también, ¿no? Voy a expresar el miedo a través de la palabra y a través del cuerpo, y la mejor manera de expresar el miedo es corporalmente, es a través del temblor, de dejarse temblar. Entonces, esta sería una forma superficial si únicamente lo que se pretende con ello pues es desahogarse, desquitarse y poco más. Pero muchas veces ya nos hemos desahogado muchos días, ya hemos hablado mucho de esto, ya lo hemos expresado mucho, y llega un punto en que ya estamos preparados para entrar en un nivel más de consuelo, que sería un consuelo profundo, en el que ya estamos dispuestos a que esa experiencia que nos ha afectado, que nos ha lastimado, que nos ha confrontado, provoque cambios profundos en mi propio ser, en mi yo, en mi estructura mental, en mi identidad, en la persona que soy o que creo ser. Esos cambios profundos conllevan dos aspectos. Uno sería renunciar al protagonismo por sufrir. Muchas veces cuando estamos sufriendo ante algo que no podemos evitar sufrirlo, para que ese sufrimiento no nos desborde, no nos anule, no nos quiebre por completo, especialmente si además estamos en un contexto de supervivencia o que tenemos que solucionar cosas a la vez que las estamos sufriendo, tenemos que sufrirlas y solucionarlas. Muchas veces desde ahí una estrategia que utilizamos es darnos un protagonismo con eso que me está pasando. No es como cuando vas a hablar con alguien y le dices, mira lo que ha pasado, mira lo que me han hecho. En ese mira, ¿no? Es como mirar qué ha pasado, ¿no? Es como un protagonismo que podemos esperar que nos den gente de fuera o que nos damos a nosotros mismos desde nuestros propios pensamientos. Cuando hablaba, por ejemplo, anteriormente del yo adulto, cuando autocompadece demasiado al niño interior, como si se pasa, si es excesivo ese autocompadecimiento, el niño interior se crece en su drama, en su dramatismo, en su victimismo
O incluso nos podemos dar protagonismo a nosotros mismos a través de la culpa. Pero ¿cómo he podido ser capaz? ¿Pero cómo he hecho esto? ¿No? Es como que a veces nos gusta flagelarnos y meternos el dedo en la herida y hurgar, ¿no? Entonces eso, por un lado, pues digamos que puede, en un momento dado, a través de ese protagonismo, es como le damos cierto desarrollo a ese dolor, para que no caiga nuestro ser, para que no caiga nuestro yo, cuando es tanto lo que estamos sintiendo, pues mira, ya que lo estoy sufriendo, voy a dar un poco de protagonismo con eso para poder ganar tiempo y digerirlo. Esas estrategias pueden tener cierto sentido para ganar tiempo hasta que esté más preparado para poderlo elaborar con profundidad, que es para lo que serviría el consuelo superficial. En este consuelo superficial hay un protagonismo por el sufrir y conseguimos un beneficio con este sufrimiento cuando conseguimos que nos apoyen externamente o cuando nosotros mismos nos damos un valor por eso que nos ha pasado. En el consuelo profundo tenemos que renunciar a algo. Ya no me voy a dar más protagonismo por esto que me ha hecho sufrir. A mí hay una frase que me marcó mucho en mi proceso personal, que es: el sufrimiento no da derecho a nada excepto aprender de él. Pero para llegar a ese punto en que ya no necesito darme derechos ni generarme protagonismo con mi sufrimiento, tengo que estar dispuesto a generar cambios profundos en mi ser. Y el otro punto que favorece el consuelo profundo es: estoy dispuesto también a cambiar mis creencias, mi estructura mental, mi forma de pensar y de concebirme a mí mismo, al mundo, a las personas en general, a Dios, a la vida o como lo queráis llamar. Estoy dispuesto a que esa creencia que yo siempre he creído que esto es así, estoy dispuesto a poderla cambiar por otra creencia que me vaya mejor o que me resulte mucho más favorable o beneficiosa. A eso se le llama madurar, se le llama crecer, se le llama evolucionar. Entonces, muchas veces, para poder llegar a este cambio profundo, hemos tenido que pasar y transitar capas y capas de consuelo superficial. Porque no es fácil, no es nada fácil, cuando uno se ha dado protagonismo en su sufrimiento, desprenderse de ese protagonismo. Porque al final hemos creado identidad con ese sufrimiento. Y a lo mejor ya no sé quién soy, si dejo de autocompadecerme o si dejo de culparme por cualquier situación que haya vivido. Y por supuesto, si dejo de creer en lo que creo, vete a saber si luego me reconozco a mí mismo como persona, si me miro al espejo y no me voy a sentir extraño, porque antes creía que la vida era así y ahora la creo que es asá. A veces madurar, crecer, evolucionar da mucho miedo, es el miedo a no reconocerse uno mismo, a sentirse uno tan diferente consigo mismo que puede dar vértigo, ¿no? Entonces, muchas veces, para estar preparados para recibir este consuelo profundo, hemos tenido que estar meses, años, incluso toda la vida, apoyándonos como muletas, como quien se apoya en unas muletas en este consuelo superficial, en el que voy contándome o contando qué me ha pasado y me quejo de lo mismo, me hago drama de lo mismo. Muchas veces los dramas de nuestra vida son repetitivos, o sea, son situaciones que se nos repiten cada cierto tiempo. Vivimos los mismos dramas con diferentes parejas, con diferentes trabajos, con diferentes amistades, con nuestro cuerpo, vamos repitiendo el mismo tipo de enfermedades o enfermedades diferentes, pero que tienen un punto en común, un punto parecido. Entonces hay estos dos niveles de consuelo, el superficial y el profundo. Y en el profundo tenemos que asumir pérdidas, cambios que van a provocar un antes y un después a nosotros. Y como eso da mucho vértigo, no nos vamos a meter aquí hasta que no estemos ya muy agotados, hartos, exhaustos de estar aquí y ver que no avanzamos nada con eso, que nuestra vida no cambia y que encima se nos repite más lo mismo y lo mismo. Ante ciertas situaciones es muy complejo
vivirlas directamente desde el consuelo profundo. O sea, vamos a tener que estar un tiempo así. O sea, el consuelo superficial lo llamo superficial en el sentido de que no cambia gran cosa en nosotros, pero no significa que no se vivan muchas emociones intensas. Es muy intenso también. Pero muchas veces necesitamos pasar por este tipo de consuelo bastante tiempo para atrevernos a entrar en este otro tipo de consuelo. Porque aquí ya no vamos a ser la misma persona después. Entonces, para mí existen como dos maneras de llorar. Bueno, existen infinitas maneras de llorar. Cada persona tiene diferentes formas de llorar. Pero se pueden resumir en dos. Cuando lloramos desde este consuelo superficial, que es un lloro de enfado, un lloro de lamento, y cuando lloramos en este consuelo profundo, que o una de dos, o es un lloro en el que se nos mueve todos los músculos del cuerpo, especialmente el diafragma que sube y que baja, es una congoja, es un entrar en ese llanto y no poderlo parar hasta que termine cuando quiera terminar. Aquí sí que podemos en un momento dado decir, bueno, ya está, ya he llorado bastante, ¡prau! Aquí termino. Pero aquí cuando entramos, a no ser que pase algo que nos distraiga, y eso sería perjudicial porque nos han interrumpido en un proceso profundo, aquí entro y ya no puedo salir. Entonces entro en un llanto en el que se me mueven todas las tripas, todo el diafragma y todos los músculos, y a veces no es así, a veces es un llanto que es muy sereno y son un par de lágrimas y ya está, pero conllevan una profundidad de reflexión y una profundidad interior que ya con eso genera una metamorfosis en mi propio ser. Entonces aquí se podría llorar con todos los músculos, todas las vísceras y el diafragma arriba y abajo al máximo, o unas lágrimas, pero que son unas lágrimas como muy precisas, muy concretas. Se produce un silencio que genera un tremendo respeto cuando alguien está en ese silencio ante ese sufrimiento. Genera respeto, genera compasión y genera hasta envidia de que esa persona, qué bien se va a quedar cuando termine de desahogarse desde lo profundo, por cómo va a transformarse y evolucionar con eso. Y luego tenemos aquí que podemos llorar, esto no, aquí es cuando decimos, es porque ha tenido que pasar esto no tendría que haber ocurrido, es que siempre es lo mismo, es que no sé qué, hay mucha protesta, o hay un llanto pero muy hay un llanto así como muy de niño pequeño, que busca más uno aquí el consuelo, que me consuele algo o alguien, y aquí lo que busco ya es, ya no quiero seguir viviendo más de esto, lo mismo, ya no quiero nada, estoy dispuesto a cambiar el protagonismo, a cambiar mis ideas y a dar a darme una vuelta en el ser como quien le da la vuelta al calcetín y es otro ser diferente. Entonces tenemos estos dos niveles. Y en ambos va a ser necesario que entre en juego los dos canales que he comentado anteriormente, el cuerpo y la palabra y el lenguaje. No lo podemos hacer todo desde la palabra y no lo podemos hacer todo desde el cuerpo. Y no lo podemos hacer mucho con palabra y poco con el cuerpo, o mucho con el cuerpo y poco con palabra. Tienen que entrar los dos en juego y bien entrado. Si no, difícilmente vamos a traspasar de aquí a aquí. Aquí tiene que haber una resignificación profunda de lo que hemos vivido y lo que eso nos supone y que eso nos reconstruya en positivo, y aquí lo que hay es simplemente tengo que sobrevivir con este drama que me ha ocurrido y tiro para adelante, me desahogo, pero si me da miedo generar cambios profundos me puedo quedar aquí y ya está, y luego ya congelo ese sentimiento, hago ver que eso no ha ocurrido nunca, o lo escondo en mi inconsciente y lo reprimo completamente, ¿no? Aquí ya es imposible seguir reprimiéndolo, seguir autoengañándonos y seguir dándonos protagonismo con eso. Aquí hay un quiebre total en el que la persona ya no será la misma después de haber llegado a este punto.
Es el final de un duelo, el cierre de un duelo, es el soltar por fin una frustración y crearnos un nuevo objetivo, una nueva meta después, es el soltar una fobia, el liberarnos de una obsesión, y todo esto, por supuesto, luego provoca cambios en el cuerpo, ¿no? O sea, nos revitaliza. Aquí uno se puede estar desahogando mucho, pero a veces ese desahogo no revitaliza el cuerpo, lo revitaliza un día, pero luego al día siguiente volvemos a estar igual. Entonces aquí hay algo que no se acaba de completar, y aquí hay algo que ya ha transformado interiormente algo muy profundo de nuestro ser. Y luego también, respecto al consuelo, tenemos dos formas, que sería en soledad, es solo, y acompañado por alguien, por una o por varias personas, o por muchas personas. Hay quien expresa su sufrimiento, por ejemplo, en la televisión y le está viendo millones de personas, o con mucho público. Y las dos cosas tienen sus ventajas y sus riesgos. La ventaja de expresar los sentimientos en soledad es que desarrollamos autosuficiencia. Somos autosuficientes para procesar nuestras emociones. Entonces no dependemos siempre de que haya alguien que nos mire, nos abrace, nos anime, nos apoye. Por supuesto, para conseguir esta autosuficiencia es interesante realizar el trabajo que vais a realizar o que estáis realizando ya en este curso, porque es una autosuficiencia en la que el adulto sabe gestionar nuestros sentimientos que provienen del niño interior, sabe qué hacer con eso, sin juzgarlo, sin cuestionarlo, sin ignorarlo y reprimirlo. El riesgo está en, vale, pues como ya soy autosuficiente, pues ya nunca más voy a depender de que nadie me tenga que escuchar cuando me pasa algo, toda mi tristeza la voy a vivir en soledad, todos mis enfados me los voy a guardar y me voy a desahogar en casa golpeando cojines o golpeando el colchón de la cama, o todos mis miedos me voy a poner a temblar y ya está. No, porque el ser humano es un ser social. Necesitamos, muchas veces, para elaborar según qué sentimientos, necesitamos poderlo hablar, poderlo comunicar y poderlo expresar con una mirada que nos recoja, o con unos brazos que nos abracen, o con unas orejas que nos escuchen, porque somos seres sociales. Entonces las ventajas, no una, hay varias ventajas de poder consolarnos acompañados, sería primero desavergonzarnos. Muchas veces cuando sufrimos, lo que he explicado antes de la metaemoción, del juez interior, del adulto, cuando más que un adulto ante el niño interior es como una especie de juez o de especie de papá castigador, autoritario, el poder explicar lo que nos está pasando ante alguien nos quita una especie de vergüenza interior de que lo que me ha pasado no es tan raro, de que me ha pasado es algo que se puede hablar y que no hay que esconderlo, no hay que taparlo, no hay que... ¿no? Entonces nos desavergonzamos de nuestros propios sufrimientos, nos desavergonzamos de lo que estamos sintiendo ante nuestros dramas y ante nuestros conflictos. Sería la ventaja número 1, el desavergonzarse. La ventaja número 2 sería, nos ayuda a recapacitar. Cuando una persona te está apoyando, te está tranquilizando, te está calmando, te puede decir una frase o te puede decir, míralo por este punto de vista. A veces esto no nos sirve, incluso nos hace sentir más solos de, esta persona no se está enterando de lo que me está pasando, pero otras veces nos llega como un bálsamo. ¡Wow! Pues no lo había pensado de esta otra manera. Pues no, se me había ocurrido que podía haber sido así, o que a esa persona me ha hecho esta faena porque a lo mejor se sentía de este modo en concreto, ¿no? Entonces a veces eso nos abre la mirada. ¡Wow! Y ya con eso logramos comprensiones y conseguimos un gran desahogo o un gran cambio interior al poderlo ver desde otro lugar, desde otra manera. Nos ayuda a recapacitar. Y 3 sería lo mismo, nos da otra perspectiva
Entonces ya no tenemos una sola perspectiva de lo que nos ha ocurrido, tenemos otra o varias perspectivas. Entonces esto que me ha ocurrido puede ser por este motivo, pero también puede ser por este, o también puede ser por este, o por estos tres motivos a la vez. Entonces esto también nos ayuda a generar una expansión, ¿no? A generar una expansión. El dolor, para poderse integrar, para poderse digerir, necesita un espacio, ¿no? Imaginar un estómago pequeño, muy pequeño, con mucha comida dentro. Para poder digerir toda esa comida, si el estómago es pequeño, se va a necesitar mucho tiempo o va a ser indigerible y se va a quedar atascado. Entonces, el poder ampliar las miradas, desavergonzarnos, recapacitar, nos ayuda como si este estómago se volviese más grande y entonces pudiera digerir este sufrimiento pues como de una manera más suave, ¿no? Es como que este sufrimiento ya no me va a explotar dentro de mí, porque es como si encontrase un espacio muy grande en mi interior para poderlo digerir, para poderlo elaborar, ¿no? Es una expansión que permite poder respirar. En terapia utilizamos mucho el concepto de respira este dolor, respira este sentimiento, respira esta frase que acabas de decir y déjatela sentir en el cuerpo, y al hacerlo de forma consciente genera que nuestro cuerpo lo sintamos como que es lo suficientemente grande para abarcar este sentimiento. Nuestro estómago emocional es lo suficientemente amplio para poderlo elaborar. Y este espacio que permite elaborar el sentimiento es un espacio que por un lado simbólicamente es como físico, pero realmente estamos hablando de un espacio de amor. Es un espacio de amor. El sentir amor genera espacio, ¿no? Si aquí tenemos un dolor que se nos está indigestando y lo acompañamos con amor, generamos un espacio grande para que este dolor pueda procesarse y hasta que al final ya se disuelve y se desintegra. Entonces, en soledad, con el único amor que contamos es el amor con nosotros mismos, y muchas veces es suficiente para elaborar muchas cosas de las que estamos experimentando, estamos sufriendo. Pero si lo que nos ha pasado es muy intenso, necesitamos nuestro amor y el amor de otra persona o varias personas. Y no significa un amor de alguien que nos quiera mucho. Me refiero a un amor compasivo. Con un amor compasivo puede ser suficiente. Los terapeutas acompañamos a las personas desde un amor compasivo. Luego esa persona no necesariamente, no suele ocurrir que luego te hagas amigo de tu cliente o que lo invites luego a tus cenas navideñas y a tus cumpleaños, pero ese terapeuta que trabaja, todos los terapeutas debemos trabajar desde un amor compasivo, porque si no hay compasión con el sufrimiento humano, casi que vamos a hacer más daño de lo que vamos a resolver o de lo que vamos a poder solucionar o acompañar a sanar a la persona. Entonces es muy importante ese amor compasivo. El amor compasivo es como que ensancha las paredes de nuestro estómago emocional para que podamos digerirlo. El riesgo de que siempre nuestro consuelo sea acompañado es que podemos generar una dependencia. Entonces hay personas que si solamente saben consolarse a través de contárselo a alguien, o de que alguien le abrace, o de que alguien le coja de la mano, sí, puede ser que puede pasar las cosas. No voy a sentir nada hasta que no vea a alguien, y entonces voy acumulando, y como pase tiempo hasta que encuentre a alguien con quien pueda desahogarme, lo mismo he acumulado tanto que ya he estropeado algún órgano interior y ya me he generado alguna enfermedad. O si siempre me desahogo con la misma persona, por mucho que me quiera, pues le voy a poner la cabeza así, o se va a hartar de mí. Pues todos tus dramas me los echas a mí. Entonces es importante tener capacidad de saber gestionar en muchos momentos de nuestra vida nuestro dolor por nosotros mismos, y en muchos momentos también saber pedir ayuda y pedir acompañamiento, y dejarnos acompañar por ello.
Así que lo mismo, aquí tenemos que jugar con los dos elementos, lo mismo que tenemos que jugar con el cuerpo y con el lenguaje, las palabras, tenemos que jugar con un espacio en que expresemos e integremos nuestras emociones en soledad y con un espacio en que procesemos e integremos nuestras emociones acompañados. Es clave saber consolarse de las dos maneras. En el siguiente apartado voy a profundizar un poquito más sobre las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de expresar nuestros sentimientos y liberarnos. Las dificultades que podemos encontrar a la hora de expresarnos a través del cuerpo, como he comentado antes, a través de gesticular, de movernos, de todo lo que representa el cuerpo. La primera gran dificultad que muchas veces vamos a tener que afrontar son bloqueos musculares. Cuando llevamos toda la vida aguantándonos respecto a nuestras emociones, porque tal vez tengamos, como veremos después, creencias limitantes de que los hombres no lloran, o de que puedo ser muy agresivo si me expreso, muevo mucho mi cuerpo. Si tenemos este tipo de creencias y las hemos tenido durante mucho tiempo y nos hemos mantenido así, al final, quieras o no quieras, esto genera un efecto en nuestro cuerpo. Ya no es tan fácil expresarse, ya no es tan fácil soltarse, pero ya no solamente por las creencias, sino que eso ya ha configurado nuestra estructura muscular. Entonces, hay personas que tienen una gran dificultad para poder llorar, han hecho tantos esfuerzos a lo largo de su vida para aguantarse las ganas de llorar, que ya son tan expertos en no llorar, que aunque ahora sean conscientes de que es sano llorar, que llorar es una de las mejores maneras de descargar y de liberarnos emocionalmente, ya no pueden hacerlo. Algo ha pasado, ya se ha configurado en su cara, en su garganta, en su pecho, en su diafragma, que les resulta muy difícil, por no decir imposible, llorar, incluso en los momentos más evidentes en los que uno necesitaría llorar. Por ejemplo, si se muere un ser querido y estás en el funeral, o si te deja la pareja, o si pasa o te despiden de un trabajo que era el trabajo de tu vida, o ante cualquier situación. Entonces, hay una terapia que funciona muy bien para poder trabajar a nivel de cuerpo, de músculos y poder liberar estas tensiones, que es la terapia de bioenergética. Bioenergética. En YouTube encontraréis vídeos de terapeutas especializados en bioenergética que explican diferentes ejercicios para poder desbloquear el diafragma, desbloquear los músculos de la garganta, desbloquear la mandíbula, desbloquear el pecho, desbloquearnos enteros, los brazos, las piernas. Entonces, si estáis interesados, podéis acudir a un terapeuta especializado en bioenergética que os acompañe durante un tiempo, o podéis hacer, por supuesto, un proceso entero con un terapeuta de bioenergética, porque también están formados y preparados para trabajar a nivel de emociones, en lo mental, en el habla, en la palabra. O podéis utilizar estos ejercicios que de forma tan altruista pues exponen en sus vídeos en YouTube y que son muy interesantes, pues, para poder preparar nuestro cuerpo, poder prepararlo para poder expresarnos emocionalmente y liberarnos. Me he encontrado muchas veces en terapia personas que están explicando sus emociones y tienen tanto bloqueo corporal que cuando expresan sus emociones solo las explican, las cuentan, pero en su cara, en su cuerpo, hay tanta limitación a la hora de gesticularlo y de moverse, que parece incluso a veces que lo que están explicando no es algo que les haya pasado a ellos, sino que es algo que han visto en una película o algo que les ha pasado a un vecino. Entonces esto es muy interesante poderlo apreciar.
porque a veces no es que la persona ya todavía sienta vergüenza o siga creyendo que es peligroso expresarse también con el cuerpo. A veces es que el cuerpo ya se ha quedado estructurado de esta manera. Entonces es interesante hacer estos ejercicios. Y luego, por supuesto, creencias limitantes que pueden estar todavía vigentes, consciente o inconscientemente, como que hay algo peligroso en expresarnos emocionalmente. Especialmente una de las creencias que tiene que ver con la emoción que ya os he ido contando anteriormente, que es la vergüenza, es vergonzoso. Llorar da vergüenza. Hay personas que sienten vergüenza de llorar aunque estén solas. No se pueden ver a ellas mismas llorando. Les da mucha vergüenza verse llorando y se aguantan. Y a veces lo hacen con intención y a veces ya ni siquiera lo hacen con intención. Es como si, aunque no me lo crea que sea vergonzoso, una parte de mí es como si lo siguiera creyendo. Aquí tenemos que trabajar muchas veces a nivel de lealtades familiares, porque si en la familia se ha promovido mucho eso de que expresarse emocionalmente usando el cuerpo es vergonzoso o es peligroso, aunque nosotros no lo creemos, si eso es algo que se cree en la familia, por lealtad podemos estar siendo obedientes o fieles a esa creencia aunque no la compartamos. Entonces es interesante tenerlo presente, que muchas veces tenemos creencias limitantes que ni siquiera nos creemos, pero a pesar de que no nos las creamos, nos afectan porque es lo que se cree en la familia. Y no solo es que nos dé vergüenza expresarnos emocionalmente delante de la familia, es que nos puede llegar a repercutir para que nos cueste expresarnos emocionalmente en soledad con nosotros mismos o incluso en terapia. Hay personas que están haciendo terapia y te cuentan, me da vergüenza expresar esto que estoy sintiendo, aunque la persona que te está escuchando es un profesional que escucha todos los días y ve todos los días gente llorando y gente contando. La vergüenza es una emoción muy limitante a nivel de podernos expresar y liberar emocionalmente. Es una emoción que oprime mucho, que quita espacio, que comprime el espacio que necesitamos para podernos expresar. Entonces tenemos creencias limitantes como que es vergonzoso o me puedo enfermar. Si me expreso mucho, al final pues me voy a enfermar porque se me habrá hecho muy grande el disgusto. Es lo contrario, si no te expresas tienes más riesgo de enfermarte que si te expresas, porque esa energía emocional queda contenida y algún órgano fácilmente puede al final como captar esa energía o representar esa energía y enfermar. Entonces me puedo enfermar, me puedo deprimir, ¿no? Esa creencia me la encuentro muchas veces. Es que como empiece a expresar lo que llevo dentro, voy a caer en una depresión y no habrá manera de que mañana me vaya a levantar y pueda ir a trabajar, o necesito unas vacaciones para poderme atrever a vivir estas emociones y tener 2 semanas para recuperarme. La mayoría de veces todo eso es mentira. O sea, al final, al día siguiente vamos a estar mejor y vamos a ir a trabajar mejor. Pero quien crea esto, quien lo cree, tampoco sirve de nada decirle, oye, lo que estás creyendo es mentira. Hay que poner compasión en esa creencia y manejarse con eso para que poco a poco esa persona vaya adquiriendo confianza en que expresarse emocionalmente no le va a enfermar, o no le va a deprimir, o no le va a volver loco, no le va a desquiciar, o no le va a convertir en una persona muy violenta, muy agresiva, y ya no me voy a poder contener la rabia si la dejo salir. Entonces, en estas dificultades de expresarnos con el cuerpo muchas veces actúan creencias mentales, y otras muchas veces es que ya se ha configurado el cuerpo de esta manera y aunque ya queramos expresarnos, ya no podemos porque las tensiones musculares están ya petrificadas y en algunos casos cronificadas. Los ejercicios de biodescodificación pueden ayudar incluso a liberarnos de tensiones que han sido o que podemos creer que ya han quedado cronificadas. Esto a nivel de cuerpo. A nivel de expresarnos con la palabra, con el lenguaje, puede ser que sencillamente no hayamos tenido una educación emocional y es que nos cuesta
incluso definir qué son las emociones. O nos cuesta ver las emociones en nosotros mismos y no en los demás. Hay personas que les es fácil darse cuenta de cómo se sienten otros y les resulta muy difícil darse cuenta de cómo se sienten ellos. Porque es como que esas emociones no forman parte de su ser, no forma parte de mi ser sentir enfado, no forma parte de mi identidad sentir tristeza. Entonces, ¿cómo voy a poder expresar con palabras mi tristeza si no considero que en mi ser exista la posibilidad de sentir tristeza? Entonces muchas veces es que no me he dado cuenta todavía de qué manera yo vivo la tristeza. Una vez me comentó una persona que su manera de darse cuenta que estaba triste era a través de sentir frío en el cuerpo. Entonces, cuando pensaba en alguien que ya no formaba parte de su vida o que se había ido durante un tiempo y no estaba presente, sentía frío. Y a partir de ese sentimiento de frío se daba cuenta de que estaba echando de menos a esa persona. Entonces, puede ser tan complicado para uno mismo, si no tiene una educación emocional o no ha realizado un proceso, el saber siquiera cómo se está sintiendo, que puede incluso llegar a creer que no está sintiendo nada. Es imposible que un ser humano no sienta nada. Pero sí podemos tener el sentimiento de no sentir nada, que sería un efecto negativo de no podernos permitir sentir lo que sentimos y ya muchísimo menos poder expresarlo. Entonces, es verdad, hay veces hay personas que tienen lío con el vocabulario y todavía no han entendido qué es cada emoción o cómo llamar a cada sensación corporal, cómo enlazar esas sensaciones corporales con emociones concretas, como puede ser enfado, tristeza, miedo, preocupación, sorpresa, asco. O sí, pero me cuesta, me es difícil, o no sé lo que siento, o intuyo lo que siento, pero me cuesta sentirlo de verdad. Entonces en ese me cuesta, hay como una intuición. Intuyo lo que debo de lo que tal vez esté sintiendo. Tal vez esté sintiendo. Esto se soluciona haciendo ejercicios, se soluciona haciendo terapia. Es como montar en bicicleta, es coger práctica. Primero aprendes un poquito a manejarte con los pedales, tal, y luego ya vas adquiriendo práctica y luego ya vas con la bicicleta a todas partes. Es un tema de práctica. Cuando empiezas a practicar un deporte nuevo, al principio pues no sabes, te cuesta, y luego ya poco a poco te vas soltando y empiezas a disfrutar de practicar ese deporte. Pues esto es lo mismo. Muchas veces hay que adquirir práctica en el sentir y en el expresar emociones. Y no porque nunca lo hayamos sabido, porque de niños seguro que sabíamos expresar y sentir emociones, al menos a nivel de cuerpo. En palabra no, aún no habíamos aprendido a hablar, pero a nivel de cuerpo un niño expresa todo lo que un bebé expresa todo lo que le viene, tal cual le viene. Le viene alegría, sonríe, ríe, le viene asco, pues vomita o hace gestos de náuseas, le viene miedo, pues entra en miedo, se irritan, se enfadan, o están cariñosos. Y luego, por supuesto, también el segundo punto, creencias limitantes. No quiero darle pena a los demás, es que si cuento lo que me pasa se van a burlar de mí, o luego sí me van a consolar pero luego lo van a utilizar en mi contra. Tengo que ser fuerte, no puedo parecer débil. Estas creencias, bueno, si ahí hay que planteárselo. Si me pasa esto con todo el mundo, seguro que es una creencia limitante. Si me pasa esto con ciertas personas, pues a lo mejor sí que tiene sentido que con esa persona no me exprese de según qué manera, no le cuente según qué sentimientos. Es verdad, hay personas que se burlan de los demás, hay personas que ridiculizan, hay personas que luego utilizan esa información pues para perjudicarte o para engañarte o para manipularte. Todo el mundo no es así. Todo el mundo no es así. Y muchas veces tenemos esa creencia limitante de no te puedes fiar de nadie, nunca cuentes a los demás lo que estás sintiendo. Son creencias que muchas veces nos vienen de la familia, muy arraigadas.
Escuchamos a papá o a mamá o a alguien que decía esa frase como una gran sentencia, como una gran verdad. No te puedes fiar de nadie. Es peligroso que la gente sepa lo que estás pensando de verdad. Son creencias que están ahí y es importante detectarlas y que no nos conformemos con detectarlas, porque a veces no basta con detectarlas si hay una lealtad familiar en eso. Si queréis profundizar en lealtades familiares, os recomiendo en mi canal de YouTube 2 vídeos: lealtades transgeneracionales tóxicas y cómo sanar lealtades transgeneracionales tóxicas. En estos 2 vídeos vais a comprender cómo funcionan las lealtades, y en el segundo vídeo, el de cómo sanar lealtades transgeneracionales tóxicas, os propongo un ejercicio para trabajarlas también por vosotros mismos y resolver vuestras lealtades familiares. Y este tipo de creencias pues pueden hacernos creer que es mejor no expresar lo que estamos sintiendo, o incluso negarnos a nosotros mismos lo que estamos sintiendo. Entonces las emociones se viven muchas veces conscientemente y muchas veces se viven inconscientemente, porque nos las ocultamos tan bien a nosotros mismos que creemos que eso no lo estamos sintiendo, aunque lo estemos sintiendo. Una buena manera de descubrir nuestras emociones inconscientes es chequeando nuestro cuerpo, porque el cuerpo es lo que no engaña, analizando nuestros sueños, poniendo atención a nuestros lapsus cuando hablamos. Ahí se desvela nuestro inconsciente, nuestros despistes, ¿no? Es todo el lenguaje del inconsciente que se manifiesta, se trabaja mucho en la terapia de psicoanálisis. Esto ya lo descubrió Freud, cómo interpretar nuestro inconsciente a través de los sueños, de los lapsus, de los despistes, incluso de los chistes, de las cosas que nos hacen reír, etcétera, etcétera. Estas dificultades nos las vamos a encontrar y vamos a tener que mediar con ellas. Estas dificultades surgen muchas veces de resistencias con las que nosotros somos conscientes, porque son creencias que de verdad tenemos, y luego hay resistencias inconscientes que pueden tener que ver con lealtades familiares o sencillamente con cosas que hemos aprendido tan bien a ocultarnos a nosotros mismos que hasta nos las ignoramos.